Domingo 15 de febrero del 2026. Dios les bendiga. Tenemos la escuela bíblica de hoy en Efesios capítulo 2, los primeros 7 versículos. La lección lleva por título De muerte espiritual a vida en Cristo. También tenemos un verso que nos acompaña, que es Colosenses capítulo 2, versículo 13. Voy a dar lectura a los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Efesios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Leo también Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Vamos a pedirle a Dios su dirección para entregar la lección de hoy de la escuela bíblica. Amado Dios, le damos las gracias por darnos la oportunidad de una vez más venir delante de su presencia y ponernos, mi Dios, en esta sala espiritual para que usted, como nuestro Maestro, a través del Espíritu Santo, nos enseñe la palabra de hoy. Diríjanos, mi Dios, y ponga usted, mi Señor, en nosotros ese corazón dispuesto, esa atención de vida para aprender su palabra y también ponerla por obra. Pedimos su bendición, Dios mío, al inicio de esta entrega, Señor, de este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, encontramos una escena impactante. Allí había un valle lleno de huesos. Huesos, dice, secos. Cuando habla de huesos secos, significa que estaban allí por tiempo, blanqueados, dejados en ese lugar en donde no había vida, no había esperanza, no había posibilidad de restauración. Y Dios hace una pregunta al profeta. Le dice: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Por supuesto que nosotros diríamos que lo más lógico es que no, porque los huesos no escuchan, no reaccionan, no responden. Sin embargo, Dios ordena al profeta que profetice y algo glorioso ocurre con esos huesos secos. Dice que comienzan a juntarse, comienzan a recibir vida, tendones, carne, piel. Qué maravilloso lo que Dios hizo. Y ese valle podemos nosotros compararlo, no con un hospital en donde se espera que alguien se recupere, sino podemos compararlo con una morgue o el cementerio, porque no hay esperanza. Ya la muerte vino y terminó con toda esperanza. El apóstol Pablo, al parecer como que estuviera mostrando algo muy similar a los efesios. Comienza este capítulo 2 diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Una expresión que encierra gran parte de este capítulo, en donde hoy estudiamos, dando a conocer que no estábamos enfermos, no estábamos débiles o teníamos algún problema simple, sino dando a conocer que estábamos muertos. Y no solo muertos, sino en delitos y pecados. Y siguiendo, dice, la corriente de este mundo, totalmente dominados por la influencia del maligno. No teníamos voluntad, éramos gobernados por deseos desordenados. Por lo tanto, dice el apóstol, por naturaleza, hijos de ira. Ahora tenemos que analizar nosotros lo que esto significa. La muerte espiritual no significa la ausencia de actividad, sino la ausencia de vida de Dios. Una persona puede estar posiblemente ocupada en su vida religiosa, pero puede estar muerto espiritualmente. No puede responder ni percibir la voz de Dios. Por lo tanto, nunca habrá fruto de vida, fruto externo. Pablo quiere que la iglesia recuerde de dónde Dios le sacó. Y no es para vivir y sentir culpa, sino para comprender la gran bondad de Dios y la magnitud de su gracia. Cuando menciona en los versículos 4 y 5, está dando a entender un cambio, un giro, donde dice, pero Dios. Allí hay un giro, un cambio, una transformación, porque no había nada, ningún mérito, no había fuerza, no había vida. Y en ese momento Dios intervino. Tenemos que nosotros analizar que Dios intervino, pero no fue por nuestro clamor, porque los muertos no pueden pedir ayuda.
Por supuesto que tampoco fue por nuestras obras, porque los muertos no pueden actuar, no pueden hacer nada. Pablo menciona 3 razones. Dice, por su gran amor, por su rica misericordia y por su gracia soberana. Hermanos, pensemos en esto. Dios no reaccionó a algo bueno en nosotros. Él actuó desde lo que Él es, desde su amor, su naturaleza, su misericordia. Por eso aquí valoramos estos versículos, especialmente donde dice, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. La salvación no es una mejora o una bendición moral, sino es una resurrección espiritual. Miramos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, donde dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el pecado destruye. Nos dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Nosotros, estando en pecado, estábamos muertos, pero aún en ese estado, Cristo murió por nosotros. Y este versículo justamente confirma la enseñanza a los efesios, porque Dios hizo esta gran obra gloriosa de enviar a su Hijo Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, cuando nosotros aún estábamos muertos. No lo hizo después de darnos vida o mejorarnos, sino que lo hizo cuando nosotros no teníamos ninguna esperanza. Ahora, ¿cuál es nuestra nueva posición en Cristo? Pablo está yendo más lejos y nos dice que no solo fuimos vivificados, sino también resucitados y sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y esto nos habla de una nueva identidad, una nueva autoridad y una nueva perspectiva. Aunque nosotros seguimos caminando en este mundo, tenemos una posición espiritual muy gloriosa. Ya no vivimos en la derrota, en la muerte, en la victoria del mal, de la muerte, sino desde la victoria de Jesucristo. Y todo esto tiene un gran propósito, ya que Dios quiere mostrar algo maravilloso, dice su palabra, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Nuestra vida ahora es un testimonio vivo de la gracia de Dios. Ahora tenemos nosotros que recordar, valorar, estuvimos muertos, pero ahora tenemos por gracia la bendición de tener vida. Ayúdenos el Señor para actuar respecto a esto, porque si Dios nos dio vida, entonces nosotros tenemos que actuar como resucitados, como agradecidos y vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Porque no tiene sentido vivir como si aún estuviésemos nosotros en ese valle de huesos secos, sino que tenemos que caminar en esa novedad de vida. ¿Estamos nosotros caminando en esa novedad de vida? Si el Señor ha dado algo tan glorioso como la vida de su Hijo Cristo por nosotros, estamos representando también nosotros
a ese Cristo vivo. Oh, hermanos, ayúdenos el Señor para comprender todo esto, misterios gloriosos. Hoy escuchamos, vemos, caminamos. Tenemos la bendición de hablar de Dios, de gustar de sus bendiciones, de escuchar testimonios, de ser guiados por su palabra, porque tenemos vida. ¿Cuántos hay que quisieran sumarse y están a nuestro lado en algún momento, en algún servicio, en alguna oportunidad? Pero llega el momento en que dices, no entiendo, no comprendo, no percibo. Hay una invitación, hay una oferta del amor de Dios, pero ¿cómo pueden acudir? ¿Cómo ellos pudiesen correr si no han nacido a la vida de Dios? Nosotros tenemos una bendición que, si no valoramos y algún día perdemos, vamos a sentir una tristeza, una angustia que no será por un momento, sino por la eternidad. Qué triste sería haber estado en la gracia misma de Dios, en medio de su bondad, en medio de su amor, y no habernos dado cuenta. Aquellos que caminaron con Jesús dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros? Ellos percibieron algo glorioso. Nosotros tenemos que percibir esto glorioso, la bendición del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas y la sentimos. Tenemos vida porque Dios nos ha dado vida. Y esta vida no todos la tienen, no todos están con esta bendición de levantarse de ese valle de huesos inertes. Pero ayúdenos el Señor, porque también hay muchos que se han levantado y han recibido esta vida, pero no viven de acuerdo a esta transformación, a esta novedad, a esto glorioso que Dios ha hecho por nosotros. Pues Dios nos dirija, nos bendiga y nosotros representemos a un Dios vivo. Nosotros levantemos nuestras manos, que es algo glorioso, porque no lo hacen los muertos, para alabar al Dios vivo. Nosotros abramos nuestra boca para contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Esto no lo pueden hacer los muertos, solo los vivos. Los vivos pueden ir, pueden dar a conocer el mensaje de amor más grande. Dios les bendiga y en este momento su palabra quede grabada en cada corazón. Por gracia el Señor nos ha levantado, por gracia su voz ha salido y se ha transformado nuestra condición de muertos ahora a hijos de Dios con esperanza viva de un día estar con el Señor por la eternidad. Vamos a terminar con una oración pidiendo a Dios que Él sea quien nos ayude a seguir con este estudio y mantenernos tomados de la mano de Dios. Amado Dios, agradecemos por lo que usted nos enseña, como su palabra nos habla, como el apóstol dio a conocer lo más glorioso que habían recibido los hermanos en ese lugar, hablando de la condición en la que nos encontrábamos también nosotros. Mas hemos entendido a través de estos versículos de la gran obra que usted ha realizado, como su poder también a nosotros nos ha dado vida. Pedimos su dirección, su bendición y que usted siga hablando a cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.